Si todavía no tenés la mayoría de edad, probablemente ni te preocupan. Y si estás trabajando en relación de dependencia, seguramente ya estás cansado de ellos. Buenas a todos, soy La Banana y hoy vamos a estar hablando de los impuestos. Historia. La idea que un Estado o gobernante les cobre dinero a sus ciudadanos, supuestamente a cambio de la provisión de varios servicios públicos, nació en el antiguo Egipto hace unos 5.000 años. Algunos tuvieron tanto impacto que incluso provocaron guerras. Quizás el caso más notorio fue el arancel sobre el té y otros bienes que llevó a los colonos en Estados Unidos a rebelarse contra la corona británica, lo que dio pie a la guerra de la independencia en ese país. Vamos a analizar rápidamente el caso de Roma y cómo funcionaban allí los impuestos. En el mundo moderno estamos familiarizados con un sistema de impuestos que cobra un porcentaje sobre una amplia gama de actividades económicas, tales como los ingresos, la venta de propiedades, las inversiones, la importación y hasta los regalos. Esto también sucedía en Roma, solo que de una forma muchísima más primitiva, ya que era recaudado de la siguiente manera. Enviaban a alguien que sacaría medidas a ojo de cuánto valía la economía de nuestro ciudadano. Haría algunas mediciones con sus tierras, cuántos esclavos tenían. Acá Sócrates pagaría muchos impuestos porque tenía varios esclavos. En fin, se sacaba un estimativo y tenían que pagar la gran y escandalosa cifra de 2%. Sí, solo era el 2%. En épocas de guerra donde Roma necesitaba recaudar más impuestos para invertir en mayor armamento y soldados, se recaudaba 3%. Esto no es nada si lo comparamos con lo que se recauda hoy en día. Pero eso no es lo peor, sino que hubo un momento allá por el año 167 después de la Era Común que Roma se había enriquecido tanto, pero tanto, que no necesitaba recolectar impuestos. Y estos fueron cancelados. Solo permanecieron los impuestos de uso de la tierra y comercios con el exterior. Así que nunca te puedes escapar de los impuestos. Llegó un momento en la historia romana que al tener nuevos estados estaban cansados de ir a recolectar impuestos cual testigo de Jehová tocando la puerta para pedir algo a cambio. Entonces acá se les ocurrió una muy buena idea: privatizar los impuestos. ¿Cómo funcionaba esto? De la siguiente forma: el Estado romano agarraba y decía: quiero $1.000.000 en impuestos, por poner alguna cifra. A lo que llegaban diferentes empresas romanas y sugerían: yo te puedo conseguir $1.100.000. Salía otra: yo te puedo conseguir $1.500.000. Entonces el Estado romano decía: bueno, conseguime $1.500.000, anda a recolectar los impuestos. Y le daba el poder a esta empresa privada a que recolecte los impuestos. Obviamente recolectaba más de 1,5 millones de impuestos y todo el sobrante se lo quedaban ellos, porque contaban con toda la fuerza romana, y si algún ciudadano no les quería pagar, levantaban el teléfono, aunque en ese momento no había teléfono, pero le decían a los superiores y te caía toda la ley romana a destrozarte todo. Entonces de esta manera se ahorraban la burocracia de ir cual testigo de Jehová tocando puertas para pedir algo a cambio. ¿No pagar impuestos es ilegal? La respuesta simple es sí, no pagar impuestos es ilegal. Si no lo haces te van a tratar de un criminal. Una anécdota curiosa respaldando este hecho es la historia de Al Capone. ¿Recuerdan la ley seca? Fue una época que en Estados Unidos no había alcohol. Probablemente la recuerden por ese capítulo de Los Simpson. ¿Se prohíbe el alcohol en Springfield? Luego de un tiempo cayó en prisión. Seguramente no tendrás ninguna duda que cayó por tráfico de sustancias prohibidas. Pero la realidad es que no, esa no fue la causa. La causa fue que no pagaba los impuestos. Así que sí, debes pagar los impuestos. Dicho esto, podemos darle la vuelta a la tuerca y usar el sistema a nuestro favor. Los libros que más detesto, porque principalmente le hacen montañas de dinero al que lo escribe, pero no al que los lee, se podrán imaginar, son los libros de educación financiera. Dicho esto, el libro más cliché de educación financiera de toda la historia, Padre Rico, Padre Pobre, me abrió la cabeza en cuestión de impuestos y sigue siendo práctico a día de hoy, por lo cual ahora vamos a ver el poder de las corporaciones. Uf,
Corporaciones, estarás pensando. Seguro se te viene a la mente algún edificio grande lleno de empleados que probablemente no les guste su trabajo, además de mucha burocracia. Pero no, una corporación es simplemente un papel. ¿Cómo es esto? Primero que nada, si sos un empleado, tu dinero funciona de la siguiente manera. Ganás dinero, después pagás los impuestos y de lo que te sobra podés gastar. Pero si pasás tus ingresos a través de una entidad corporativa, así es como se ve la secuencia. Ganás dinero, después gastás este dinero en todo lo que querés y luego, de lo que sobra, pagás impuestos. ¿Cómo es esto? Bueno, al pasar tus ingresos de 10.000 a través de una corporación, podés gastar gran parte de tus ganancias antes que el gobierno le ponga las manos encima. De esta forma, pagás impuestos sobre el dinero sobrante y no sobre el total. Si no sabías, América del Sur es la región donde se pagan más impuestos. Y si no me crees, tan solo mirá este gráfico. Es una completa locura. En promedio pagamos 52% de impuestos. Esto quiere decir que por cada $100 que ganamos honestamente, pagamos $52 al Estado para recibir servicios públicos pobres o en algunos casos nulos. Profundicemos un poquito más en los datos. Antes que nada, estos datos son del índice Paying Taxes 2019 de PwC. Si por ejemplo comparamos esta tasa impositiva con África, África paga un 47% de impuestos, por lo cual terminamos pagando 5% más que África. Hay solo 2 países en el mundo que la carga impositiva de estos supera el 100%, y uno de ellos es Argentina, con el 106% de carga impositiva. Ahora seguramente te estás preguntando, ¿pero cómo es esto posible? ¿Se paga más de lo que se gana? Y esto se debe principalmente al problema que tienen las empresas argentinas de ajustar su balance por la inflación. ¿Cuál es la solución a esto? Bueno, probablemente ya lo sepas y tiene el nombre de paraíso fiscal. Antes de seguir, dale un like bien grande a este video si te está gustando, que es la única manera que tengo de que el algoritmo de YouTube recomiende este video y llegue a más personas. Dale un like. Por definición, un paraíso fiscal es un territorio que se caracteriza por no cobrar impuestos o cobrar impuestos sumamente bajos a personas o empresas que no son del país de origen, además de mantener el secreto profesional. Seguramente recuerden lo sucedido con los Panama Papers, que presidentes de todo el mundo tenían dinero en Panamá porque no cobraban impuestos y evadían los pagos. Ya le dediqué un video al respecto, así que si querés lo podés ver por acá. Bueno, realizando una investigación encontré 3 paraísos fiscales del 2019 y los quería compartir con ustedes. Tenemos a Mónaco, no se paga impuestos, pero los requisitos para vivir ahí es tener $500,000 en su banco. Así que está medio complicado. Después tenés a las Islas Pitcairn. Se encuentra ubicado en el centro del Pacífico a 5.000 kilómetros de Nueva Zelanda y 5.700 kilómetros de América del Sur. La inmigración no es un problema, es más, probablemente te reciban con los brazos abiertos si querés ir. Sin embargo, las islas no tienen aeropuerto, por lo que, aparte de 4 a 6 cargueros por año y los cruceros ocasionales, no tenés forma de llegar a él. Además que si se larga una tormenta, no te podés ir. Y por último tenemos a las Islas Vírgenes Británicas. Todo muy bien, pero solo dan 25 permisos de residencia por año. A ver, hablando sinceramente, no necesitas irte a un paraíso fiscal si no querés pagar impuestos. Podés irte a países donde se pague impuestos, pero la carga impositiva sea muy baja. Un claro ejemplo de esto, por ejemplo, es Andorra, donde se paga un máximo de 10% de impuestos y lo podés reducir, por ejemplo, teniendo una empresa de tecnología donde solo hagas, no sé, páginas webs y lo puedes reducir un 2%. Ahora vamos a pasar a hablar de algo que cuando lo vi me voló la cabeza. Quedé totalmente fascinado y es el primer país digital de la historia. El primer país digital. El caso de Estonia es excelente. Estonia oficialmente se convirtió en el primer país digital del mundo. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, cualquier persona común y corriente como vos y yo podemos hacernos ciudadanos de Estonia por internet. Sí, man, es tan fácil como llenar un formulario y pagar el trámite que cuesta $300. Bueno, pero ¿para qué quiero ser ciudadano de Estonia? Y acá empieza lo bueno. La modalidad se llama e-residency y pasás a ser ciudadano digital de Estonia. Pasás a tener este documento que trae una suerte de pendrive. Bueno, man, pero no me dijiste, ¿para qué quiero ser ciudadano de Estonia? Muy sencillo. Por la facilidad que tenés al crear una empresa que no pague impuestos o pague extremadamente pocos, ya que se manejan de la siguiente forma. Todo el dinero que vayas ganando va a parar a una cuenta bancaria de la Unión Europea. Si no retirás la ganancia, los impuestos son del 0%. Esto quiere decir que si te dedicas a pagar sueldos de tus empleados, pagar servicios de tu empresa y otras cuestiones, no vas a pagar nada de impuestos. También puedes establecerte un sueldo para vos, donde sos el empleado de la empresa que cumple un rol específico, como, no sé, administrador. Si esto no te dejó satisfecho y querés retirar la ganancia, tenés que pagar entre un 12 a 20%. Pero también hay una forma de librarse de esto. ¿Se acuerdan de las corporaciones? Como ya vimos, las corporaciones permiten que pagues impuestos luego de que hayas pagado todos los gastos de la corporación. Por lo tanto, si ganaste 10.000 y tenés que pagar un 20% de impuestos, o sea 2.000, podés crecer los gastos de tu corporación pagando alquiler, auto, comida y todo lo que necesites a nombre de la corporación. Imagínate que todos tus gastos son de 9.000. Pagarías impuestos solo por los 1.000 restantes, que serían 200, y no por los 10.000, que serían 2.000. Entonces imagínate lo siguiente, creas una corporación en Estados Unidos y te haces ciudadano digital en Estonia. Cuando quieras retirar la ganancia de Estonia, envías el dinero como un gasto de tu empresa a la corporación de Estados Unidos. Y cuando recibís el dinero en la cuenta de Estados Unidos, procedes a utilizar ese dinero como gasto a tu corporación. De esa manera, nuevamente, no pagarías impuestos. Es un quilombo, ¿no? Y bueno, reducir los impuestos no es tan fácil como apretar un botón. Pero investigando bien cómo funcionan las leyes, es sumamente posible. Como vimos en el video, los impuestos vienen de Egipto. No te podés negar a pagar los impuestos porque podés terminar preso o tal vez mucho peor. También vimos un poquito de lo que son los paraísos fiscales, aunque no te recomiendo irte a ellos, sino tal vez a un país donde se paguen pocos impuestos o, por qué no, la alternativa fantástica de la residencia digital en Estonia. Mira, lo que te voy a proponer es muy sencillo. Sí o sí, tenés que estudiar las leyes de tu país en relación con los impuestos. Prométeme algo, que vas a salir de este video, vas a hacer lo que quieras hacer, pero vas a estudiar las leyes de tu país en relación a los impuestos. Lo dije 2 veces porque creo que es absolutamente importante y un video solo no va a poder cubrir todos los impuestos de todos los países del mundo. Por lo cual este es un trabajo de hormiga que vas a tener que hacer vos. Ya aprendiste cómo se utilizan las corporaciones, cómo podemos reducir impuestos, pero al fin del día vas a tener que investigar cómo funciona esto en tu país y ver qué herramientas podés usar y cuáles no. Porque hay empresas que ni siquiera pagan impuestos. ¿Cómo que hay empresas que no pagan impuestos? Seguramente serán medias falsas o truchas. Y la verdad que no. Amazon, por ejemplo, la empresa más grande del mundo, no paga impuestos. ¿Querés saber cómo? Ya lo vamos a tocar en uno de los próximos videos de este canal. Así que si te gustó este video y querés ver el próximo, suscríbete y dale un like bien grande que la vamos a romper.